Listo. Entonces vamos a dar inicio a la clase de hoy. Vamos a ver el marco legal en relación a la asignatura que estamos viendo, orientación y admisión al usuario. Entonces, vamos a empezar con la ley 100 de 1993. En relación, ¿esta qué nos dice? Entonces, esta nos habla de por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. ¿Qué quiere decir esto? Esta ley 100 es la que avala muchos términos y abarca mucha normatividad a nivel nacional. ¿Qué quiere decir? Aquí es donde tenemos el tema de las pensiones, de la seguridad social, el régimen, lo que les mencionaba ayer en la clase, el régimen contributivo, subsidiado, vinculado al régimen especial. Nos habla de la pensión y todos estos temas y un sinnúmero de temas que acá también abarca la ley 100. Adicional a esto, tomé uno de los capítulos debido a que la ley 100 es muy extensa, entonces el de gran importancia y que a sugerencia les va a servir como tal para la materia. Entonces, el artículo 1, señora. Es que Milagros está esperando a que su merced le deje ingresar. Listo. Listo, ¿dónde está Milagros? No la veo. Ya. Hola, Milagros. Hola, profe. Bueno, estábamos hablando con relación al marco legal, la ley 100 de 1993. Para contextualizarte, bueno, ya acabamos de empezar, apenas vamos a la primera diapositiva. Entonces, les estaba comentando que es por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. Entonces, lo que les explicaba, aquí es donde va toda la parte de seguridad social, valga la redundancia decirlo. Está el tema de el régimen contributivo, subsidiado, contributivo, el régimen especial, las personas con las que no cuentan con seguridad social también están determinadas en esta ley. Adicional a eso tomé el artículo 1 del capítulo número 1 en el cual dice Sistema de Seguridad Social Integral. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Dice que es el sistema de seguridad social que tiene como objetivo garantizar los derechos de los ciudadanos, de las personas, de las comunidades, con el fin de que de brindar salud, por decirlo así, con calidad, acorde a la dignidad humana, ¿sí? Que si bien pues en algunos casos ustedes ven que no se aplica, ¿por qué? Porque aún vemos familias, vemos población que aún no tiene una seguridad social, que aún no tiene una adecuada red de apoyo a nivel salud, que es muy difícil quizás salir de sus comunidades, si son indígenas, por ejemplo, salir a que le brinden servicios de salud con calidad. Entonces, es muy interesante este capítulo, este artículo, porque nos habla de cómo debe ser en algún momento que ustedes estén trabajando en una comunidad, en un pueblo, van a ver cómo es esto, cómo lo vamos a evaluar, cómo nosotros vamos a impactar y cómo podemos cambiar esa realidad en el cual están en este momento muchas poblaciones, departamentos en el cual el derecho, digamos, a la salud no se está garantizando. Tenemos los principios de la ley 100. Entonces, tenemos el principio de eficiencia. ¿Qué quiere decir la eficiencia? Entonces nos habla con respecto a los principios. La eficiencia dice que es utilizar los recursos de manera eficiente, valga la redundancia decir, ¿sí? De manera adecuada, garantizando, brindando beneficios, oportunidad suficiente a las personas. ¿Ustedes creen que este principio sí está como tal enmarcado, sí se está cumpliendo?
¿Ustedes qué creen, muchachos? No. ¿Qué se ve en el día a día? ¿Qué es lo que se ve en el día a día? La desigualdad, que no hay buenas oportunidades de salud en las comunidades, aún hay niños que se mueren por desnutrición, aún hay familias, aún hay mortalidad materna. La mortalidad materna es uno de los peores indicadores que puede tener una entidad prestadora de servicios de salud. Hace parte de los eventos de interés en salud público, se maneja como notificación inmediata. Entonces, esta eficiencia, claro que no quiere decir que el 100% no se cumpla. Siempre hay un mínimo, pero ese mínimo siempre va a afectar los indicadores en salud. Tenemos la universalidad. Entonces, ¿qué quiere decir la universalidad? Dice que la garantía de la protección que todas las personas, sin ninguna discriminación, deben recibir como tal su seguridad social en todas las etapas de la vida, desde el nacimiento hasta el final de sus días, bien sea por muerte natural o por los motivos que sea su deceso. ¿Qué pasa? Aún hay personas, hay niños que no cuentan con seguridad social, hay personas que aún llegan a las entidades prestadoras de servicios de salud sin nada. Entonces, lo que les explicaba ayer en la clase, la entidad adecuada para poder cancelar estos servicios que se le brindan. Recuerde que todo lo que se le brinda al paciente, empezando desde un yerco que se utiliza para canalizarlo, todo tiene un gasto, todo va... todo esto, digamos, tiene un sobrecosto, no sobrecosto, sino un costo. Entonces, por lo tanto, ¿qué se debe hacer en este caso? Cuando no tienen sus EPS, no tienen ningún tipo de seguridad social, el ADRES es el que debe costear estos gastos. Este es el principio de la universalidad. El principio de la solidaridad nos hace referencia, dice que la práctica mutua de las personas, de las generaciones, de los sectores económicos, las regiones y las comunidades bajo el principio del más fuerte hacia el más débil, es decir, ser solidarios, como lo que está pasando en este momento con la pandemia, ¿sí? Las personas que podemos ayudar a otras que estén pasando situaciones difíciles, es nuestro deber, o bueno, no digo es obligación, sí, pero digamos moral, ético, poder ayudar a las personas, poder brindar una ayuda, porque no sabemos si la persona que está a nuestro lado está pasando por alguna situación difícil, por ejemplo, y aquí lo habla en el principio. Entonces aquí dice que el Estado debe garantizar la solidaridad en las regiones mediante la participación, el control y la dirección del mismo. Por lo tanto, muchas regiones en este momento están recibiendo la ayuda del gobierno, no en su totalidad, como todos los días vemos, pero se ha mitigado un poco esta situación que está pasando actualmente el país. La integralidad, entonces dice que la cobertura de las contingencias que afectan la capacidad económica general, es la cobertura, perdón, de las contingencias que afectan la salud. ¿Sí? Aquí es donde debe contribuir en la capacidad de todo, de ser integrales, valga la redundancia, decirlo, trabajar en pro de otra persona, trabajar para mitigar esas necesidades a nivel salud, a nivel económico. ¿Vamos bien hasta acá o voy muy rápido? Muchachos. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe, vamos bien. Listo. ¿Preguntas? Vayan haciendo las preguntas de una vez, por favor, porque el día de la evaluación ya no me acuerdo de nada, ese es el problema. Bueno, entonces es importante que vayan preguntando. Vamos bien. Señora. Sí, vamos bien. Listo. Entonces continuamos. Entonces la unidad es la articulación de políticas, instituciones, regiones, procedimientos y prestaciones para alcanzar los fines de seguridad social. Recuerden que cuando hay un problema, por ejemplo, X sociedad, X población, hay 100, 200 personas sin seguridad social, tiene que unirse un número. Esto lo tienen que reportar los entes de control. Esto tiene que crear la necesidad para que esas personas puedan ser vinculadas a una seguridad social. Entonces, esto es un trabajo en equipo, trabajar, las leyes también se debe trabajar en equipo, por eso nos determina acá el principio de la unidad.
Adicional a esto y finalizando, habla también del principio de la participación. Entonces, es la intervención de la comunidad a través de los beneficiarios de la seguridad social, en el cual generan control, gestión y fiscalizan las instituciones y el sistema en conjunto. Entonces, aquí trabajamos todo en conjunto, pero siempre vigilando de que sí se cumplan estos determinantes, estos derechos a los cuales tienen las personas de tener salud. Entonces, finalmente acá tenemos nuestros principios, es importante que los tengan en cuenta. Listo, chicos, me dicen ya cuando la pueda pasar, no importa, vayan adelantando sus apuntes. Listo. Ahora vamos a hablar de nuestra Constitución Política de Colombia de 1991. Exactamente el artículo 95 lo resalté dentro de la Constitución Política. ¿Por qué? Porque acá nos habla de los deberes de la persona y la ciudadanía. Recuerden que mis derechos van hasta donde empiezan mis deberes. No solamente yo puedo exigir mis derechos, sino también debo de cumplir unos deberes. Pero acá tenemos los deberes de la ciudadanía en los cuales están enmarcados el respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, que si bien en algunos momentos vemos que este derecho desafortunadamente no se cumple. Obrar conforme al principio de la solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias. Vean que va muy de la mano la ley 100 con el artículo 95 de la Constitución Política de 1991. Entonces, ¿por qué van de la mano? Acá nos habla nuevamente de ser humanitarios en situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. Por ejemplo, hay adultos mayores que quizá no sabemos en este momento la situación. ¿Y por qué traigo a colación en este momento lo de la pandemia? Porque desafortunadamente el país está pasando pues por una crisis en salud, digámoslo así, no porque no tenga entidades prestadoras de servicios de salud, sino porque es un virus que está incontrolable, ¿sí? Entonces, por más de que se le diga a la gente no salga, por favor, utilice las medidas de protección personal, aún no tenemos adherencia. Adicional a eso, hay personas que en este momento están pasando por muchas necesidades, por lo tanto aquí dice que debemos obrar, tenemos el deber de obrar en las acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida de las personas, respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad. Entonces, no faltarle al respeto a nuestras autoridades principales, porque por algo ellos están allá. No faltarles al respeto, no tener que insultarlos. En muchas ocasiones vemos como alcaldes, gobernadores, senadores, líderes sociales han sido asesinados. No respetan quizá la autoridad que tienen ellos porque no la permiten, porque simplemente no quieren que estas personas sean los que aboguen por una comunidad. Siempre va a haber el punto negro, digo yo, siempre va a haber la persona que no esté de acuerdo, siempre van a haber grupos organizacionales que no quieren que les quiten su camino, que no quieren que se interpongan, ¿sí? Para quizá causarles tropiezo a ellos. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica. Esto hace parte de lo que les mencionaba anteriormente. Chicos, estas presentaciones ya están en la plataforma si ustedes la quieren descargar. Si desean, también se las puedo enviar al WhatsApp, al grupo, para que con más tranquilidad puedan tomar nota. Listo, mis niños. ¿Podemos continuar? Listo, Ayan. Sí,
Continuando, tenemos los deberes, participación en la vida política, cívica y comunitaria del país. Nosotros también debemos, ¿sí? Si creemos que tenemos la idoneidad para poder participar. Adicional a esto, recuerden que en ocasiones podemos ser jurados en las votaciones, entonces tenemos ese deber. Nosotros cuando somos jurados de una votación no podemos faltar a ella porque debemos cumplir ante el Estado con algo tan responsable que nos ha delegado. Comprender el logro y mantenimiento de la paz, algo que se ha luchado por años literalmente. Eh, Acá enmarca un sinnúmero de cosas, vemos aún mucha gente intolerante, mucha gente que vemos, por ejemplo, las noticias pasadas donde asesinaron a un policía porque simplemente llamó la atención a unos jóvenes, quizá porque la gente en serio no toma lo que está pasando, ellos están para ejercer autoridad. En algunos momentos también vemos la violencia intrafamiliar, vemos la violencia de género. Es un sinnúmero de cosas que aún no nos dejan, porque la guerra no solamente lo hacen las personas que tienen las armas, también la hacemos muchas personas y quizá nos incluimos porque en algún momento quizá en nuestra vida ejercimos un poco quizá de guerra, no digamos le hicimos daño a otra persona, pero quizá con discutir, con todo esto, generamos. Por lo tanto, el mantenimiento nos llaman a hacer un mantenimiento de la paz y lograrlo. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia. Entonces, colaborar con ellos. Si usted ve algo que no es acorde, puede informar, ¿sí? Desafortunadamente, hoy en día usted informar algo a las autoridades y que alguien sepa, es usted víctima incluso de muchas cosas que usted no desearía para su vida. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación del ambiente sano. Algo muy duro aún que no se ha logrado, aún hay gente que no tiene esa cultura, así que no cuida las cosas patrimoniales que tenemos, que tienen que ir a rayarlas, que tienen que ir a dañarlas, que en algunas ocasiones se las quieren hurtar, y velar por la conservación de un buen ambiente. Entonces, el buen ambiente es un sinnúmero de cosas en el cual el solo hecho de que yo lance un papel a la calle, por más de que diga, solamente es uno, ese solamente uno me está generando que quizá un día yo tenga el agua también aquí al cuello. El cuidar el ambiente es un sinnúmero de cosas, es generar cultura en nuestros hijos, en nuestra familia. Esto nos ayuda a cumplir con los deberes a nivel nacional. Cuando yo voy y recibo un servicio, por ejemplo, de salud, mi deber es respetar también a la persona que me está ofreciendo ese servicio, no agredirla verbal ni físicamente, como en algunas ocasiones pasa, como lo que quizá desafortunadamente ha pasado en los últimos días con los trabajadores de la salud. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad. Entonces acaban todos nuestros deberes que debemos cancelar ante el Estado. Listo, chicos, vamos bien hasta ahí. José, lo veo como asustado. No, ¿Cómo profe, bien, estoy escuchando, estoy poniéndole cuidado Listo, al tema. Después listo. tomo nota. Natalie, ¿cómo vamos? Bien, profe. Sí, la normatividad a veces es un poco enredada, pero en algún momento yo digo, a veces decimos, no, pero ¿para qué me sirve eso? Les va a servir para mucho cuando ejerzan sus profesiones, porque van a saber cuáles incluso son sus derechos también. Tenemos el decreto 1757, y acá no me deja ver el, el año. El decreto 1757 de 1994. Entonces, es por el cual se organizan y se establecen las modalidades y formas de participación social en la prestación de los servicios de salud. Acá tenemos en presente coloqué el artículo número 1. Entonces nos habla de la participación en salud de las personas naturales y jurídicas que participan a nivel nacional, comunitario, social e institucional con el fin de ejercer derechos y deberes en salud. Recuerden que en algunas entidades, por no decir que en todas, debe existir el comité de usuarios. Entonces,
Esto es muy importante. Este decreto nos hace énfasis y dice gestionar planes y programas, planificar, evaluar y dirigir su propio desarrollo social. En esto yo puedo dar opiniones, puedo dar sugerencias para mejorar el sistema de salud. Entonces, esta ley nos abarca, nos enseña cómo podemos en algún momento, este artículo nos avala para que nosotros podamos tener una buena participación ciudadana. Listo. Continuamos con la circular externa número 009/1996. Entonces, nos habla, esta hace referencia a la Superintendencia Nacional de Salud, uno de los entes de control, pienso que de más respeto, igual que todos los entes de control, pero lo que les mencionaba ayer, las quejas, una queja ante la Supersalud no es nada agradable ni para el usuario ni para las instituciones prestadoras de servicios de salud. Hay quejas directas que van con nombre propio y eso es lo que usted menos desea porque puede dañar su hoja de vida, su tarjeta profesional, lo que menos queremos. Entonces, en esta circular externa, dice que considera que uno de los mecanismos básicos es garantizar la calidad y la adecuada prestación de los servicios de salud en relación a la recepción, atención oportuna de las quejas, peticiones presentadas por los usuarios en el servicio. Si coloca una queja, lo que les mencionaba ayer, las quejas van desde que usted miró mal, torció la boca, hasta quejas muy grandes, como por ejemplo la caída de un paciente. Una caída de un paciente es uno de los peores indicadores que puede tener una entidad prestadora de servicios de salud. Las infecciones también son los peores indicadores que puede tener una institución. Por lo tanto, las quejas las va a vigilar cuando se colocan ante la superintendencia, las PQRs. Por lo tanto, debemos, y esto es en un tiempo límite, no es que colocan la queja y al mes yo la puedo contestar, no, esta queja se transfiere a su jefe inmediata, la cual se va a direccionar con la persona y adicional a la queja, pues también va, quizá también le pueden interponer algún acto disciplinario en su institución, en algunos casos, ¿sí? Por ustedes acatar. Dice, sobre el particular son varias las normas legales que reiteran, consagran la obligación por parte de las entidades a las cuales va dirigida la presente circular, o sea, esto va a todas, de organizar una dependencia con el fin de atender las quejas y reclamos por los usuarios en el servicio, las cuales se permite señalar a continuación, vamos a revisar. Por lo tanto, estas quejas siempre, en la mayoría de casos, van dirigidas en atención al usuario, que es la persona encargada de recepcionarlas. A ella también se le va a dar la respuesta y ella de igual forma la va a transmitir a la usuaria con sus propias palabras. Pero ya hay quejas más grandes que van como a la alta gerencia, a su coordinadora de enfermería. Entonces, esto es lo que nos dice esta ley. Tenemos que ser diligentes en recepcionar las quejas, los reclamos, de dar esa oportunidad y esa calidad en el servicio. Finalmente, acá terminamos, no me falta una ley. Ay, me faltan dos. La resolución 3100 del 2009. ¿Por qué se las traigo acá? Esta resolución es la norma de habilitación. ¿Sí? Esta es la actual, esta es la de este año. Quiero que ustedes la conozcan. ¿Por qué?
porque acá nos habla donde se definen los procedimientos, condiciones, inscripciones de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud, y se adopta el manual de inscripción de prestadores y habilitación de servicios de salud. Entonces, ¿a qué hace referencia esta resolución? Ellos van, revisan si de verdad la entidad donde usted trabaja cumplen con todo. Marca un sinnúmero de ítems que se van a evaluar. Es decir, allá pueden evaluar hasta las notas de enfermería suyas, hasta cuando llegan y usted si porta los elementos de protección personal. Si llegan y, por ejemplo, ven a Jefferson, que está trabajando en una entidad prestadora de servicios de salud, y ese ya no tenía las monogafas y estaba canalizando. Por solo Jefferson, que no tenía esas monogafas, no aplica, no cumple ya la institución. Entonces, ya después no hay peros que valgan, la norma de habilitación es muy exigente, y aunque ustedes no crean, van a decir, pero ¿yo qué tengo que ver? Si eso va a ser la parte administrativa, eso van a ser las interdependencias, las que tienen que responder. No, aquí respondemos todos. En una habilitación ellos se van directo a los servicios. Son momentos en algunas ocasiones un poco estresantes, y cogen a cualquiera y le dicen, bueno, hágame el favor y me indica cómo es su protocolo de lavado de manos de la institución, cómo es el protocolo de seguridad del paciente de la institución. Ellos siempre toman a la persona, porque yo les puedo presentar el protocolo como coordinadora de servicios, ¿sí? Pero ellos quieren saber si el personal se lo sabe. A ellos de nada les sirve que esté escrito, porque si el personal no se lo sabe, escrito se queda. Entonces, ¿por qué es muy importante? Quizá cuando ustedes ya estén ejerciendo va a salir otra norma con otras solicitudes. Entonces, por eso les coloqué aquí el muñequito, donde van chuleando. Entonces, ellos cumple, no cumple, cumple, no cumple. Para ellos es blanco o negro, pero nunca va a ser gris. Entonces, por lo tanto, aquí aportamos todos. Todos aportamos, porque pueden coger a los jefes, a los terapeutas, a la señora de ambiente físico, cogen al auxiliar y le dicen, bueno, ¿usted cómo hace la desinfección terminal? Recíteme tal cual como hace la desinfección, cómo usted hace los cambios de posición, regáleme una higiene de manos. Y a veces ni siquiera le dicen regáleme la higiene de manos, sino lo están evaluando cuando usted ingresa a revisar a un paciente si en realidad cumple con los 5 momentos. Entonces, este es un trabajo en equipo. Las habilitaciones son en ocasiones un poco estresantes, pero créanme que va a ser muy satisfactorio cuando vean su resultado, cuando al final digan de verdad el personal no cumple con todo, el personal sabe, revisa notas de enfermería al azar. Entonces, siempre, por favor, yo les recomiendo, digamos, de mi parte, siempre esas notas con buena ortografía, bien diligenciadas. A veces yo sé que el afán, pero es mejor hacer las cosas bien, porque siempre va a haber un externo que nos está evaluando, aunque nosotros no lo creamos. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta eso. Y si cumple con todos los ítems evaluados, su institución puede continuar. Si no los cumple, la cierran. Entonces, recuerden que por una falla, pues es un sinnúmero de empleados que quedan desempleados. Entonces, no es la idea. La idea es todos aportar un granito de arena cuando se presenten este tipo de habilitaciones, y cuando los entes de control vayan a nuestras instituciones a revisar. Ellos se basan mucho en la norma, muchísimo en la norma. Entonces es muy importante. ¿Listo, chicos? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta con la normatividad? Jefferson. No, profe, no, hasta el momento, claro, con su explicación. ¿Cómo vamos con los principios? ¿En qué ley se mencionaron los principios y cuáles fueron los principios? A lo mejor al final En la preguntamos ley en 100 de presentación. 1993. Los ¿Cierto? principios en la ley 100. Muy Profe, me estaba bien. preguntando y me ayudaron. ¿Sí ve? Sí, José allá se ríe, usted sí lo ve. Tremendo es José. Entonces, lo importante es, no quiero que pues me lo reciten, porque pues es imposible usted aprenderse todas las leyes de cabeza, pero sí que por lo menos aprendan lo más importante, que es lo que nos rige
y nos mantienen el día a día actualizados, porque no podemos andar por ahí pues como si nada, sin unas leyes que nos rijan, sin unas normas, siempre nos vamos a basar en ellas. Si algún día alguno de ustedes va a tomar quizá una carrera profesional, va a tomar una carrera administrativa, es importante documentarse, es importante uno documentarse para poderse defender ante una visita. Si no documentar, sino defenderse para mal, sino defenderse siempre con argumentos válidos establecidos en la normatividad actual en Colombia. ¿Listo, chicos? ¿Vamos bien hasta ahí? Listo, entonces vamos a tomar el otro tema. Listo. Me avisan cuando les termine de cargar la presentación, por favor. Listo, ahora vamos con nuestro siguiente tema. Había dividido las clases en clima organizacional 1 y 2, pues teniendo en cuenta que era un tema un poco extenso, pero lo resumí lo más que pude. La idea es darles toda la clase hoy, pues recuerden que mañana es festivo, entonces la idea es adelantar. Mañana no hay clase, profe. Mañana es festivo. Mañana es el Día del Trabajador. ¿No sabían que no había clase? No, profe, no nos habían dicho nada, pues como eso es de largo. Hay que ver el calendario, por Dios. Vea, sus compañeros le están haciendo bullying. Entonces, efectivamente, mañana no hay clase. Listo, muchachos. Entonces, vamos a continuar con el clima organizacional. Entonces, es uno de los temas acordes con nuestra asignatura Atención, Orientación y Admisión al Usuario. Entonces, ¿qué es el clima organizacional? Entonces, es un conjunto de relaciones que tenemos todos los integrantes de una organización, bien sea una organización prestadora de servicios de salud, donde nos desempeñemos, donde estemos trabajando, eh, donde podamos ejercer nuestra profesión, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Interactúan constantemente y establecen relaciones con compañeros. ¿Ustedes sí son compañeristas? ¿O no se ayudan? Si el otro necesita algo, lo dejan ahí. Entonces, no es la idea. Entonces, siempre la idea es tener buenas relaciones con compañeros, con superiores, con subordinados, al igual que con procedimientos, estructuras y políticas. ¿Por qué nos hace relación a esto? Porque siempre voy a mantener una buena relación con mis compañeros, con mis jefes inmediatos, nunca sin salirme del límite de esa amistad, ¿sí? Que les decía ayer, si quieren ustedes tener una buena actitud de colegaje, de, de recibo y entrega de turno, que lo vamos a ver más adelante. Una cosa es la amistad y otra cosa es el trabajo. No quiere decir que se vayan a agarrar a los puños ahí, porque pasa, aunque ustedes no lo crean, también pasa frente a los pacientes. eh, no falta el que quiera pelear porque no le desocupó el pisingo, porque el cistoflo quedó lleno, porque un sinnúmero de cosas. Entonces la idea siempre es trabajar en equipo, obviamente sin que se vuelva una costumbre, sino exigirle de manera respetuosa a nuestros compañeros. Si ustedes llegan y, por ejemplo, sus compañeros acabaron de tener un paro cardiorrespiratorio de un paciente, entonces, ¿qué deben hacer? Pues
colaborarle, no, oiga, compañero, pues ya si el paciente desafortunadamente fallece, venga, le ayuda a amortajarlo y usted haga su nota, porque esas notas de enfermería con los pacientes que fallecen son muy importantes, deben de ser muy bien relatadas, no es paciente entró en paro y ya, se reanimó y ya, no, entonces no. Más adelante vamos a ver el taller de notas de enfermería y unos casitos clínicos para despejar esto. La idea es que ustedes puedan adquirir buenos conocimientos para que ya los puedan ejercer en su vida profesional. Entonces, siempre trabajar en equipo, compañeristas, siempre tener buenas relaciones con los superiores, con sus jefes inmediatos, sin salirse de los límites, del respeto, de esa cordialidad que debe haber siempre en un ámbito laboral. ¿Sí? Entonces, por eso les coloqué la imagen, todos vamos armando un rompecabezas, que cuando usted forma un buen equipo de trabajo, o sea, eso es lo mejor que usted puede tener en una institución. Esto hace parte del clima organizacional. Listo, acá tenemos unas dimensiones del clima organizacional. Entonces, ¿cómo van? Orientación al servicio. Entonces, acá nos hace parte de cuando ustedes van a hacer o cuando ingresamos siendo nuevos a alguna entidad prestadora, debe haber siempre una buena orientación en los servicios, una orientación a resultados, porque, por ejemplo, Lady lo está haciendo mal, lo está haciendo bien, sus notas no son acordes, eso es deber de su jefe inmediato o que otra compañera, pues si usted ve que quizá sus notas son buenas, es buena reacción, es importante. Entonces, venga compañera, mejoremos, ¿qué necesita? Quizá no entiende, yo le explico, eso es muy importante. El estilo de liderazgo, entonces, aquí, digamos, si en algún momento ustedes tienen que tomar la vocería, ¿sí? Que ustedes se van para un lugar, solamente está el auxiliar, entonces debe tomar la vocería, sean buenos líderes, sean buenos líderes. Cuando usted es líder, la idea es que siempre mantenga esa comunicación, buena comunicación con su grupo que tiene, ¿sí? Porque si digamos yo como jefe estoy entregando turno y me pongo a pelear con mi compañera y hago un show ahí, ¿ustedes qué van a pensar de su jefe? Dígame qué van a pensar o qué actitud van a tomar ustedes. Cuando en ese momento su jefe es el ejemplo, ¿sí? Entonces ser un buen líder es llevar, o si ustedes ven que pronto ella lo embarró en algo, muy cordialmente se le va a decir, ¿sí? Entonces es eso. Ser un buen líder no es esperar a ya mandar a todo el mundo a que lo haga, no, simplemente es todos quedarse de la mano y trabajar en equipo, lo más importante. Continuamos con el trabajo del equipo, lo que les decía, esto es un hilo, siempre va a ser este circulito, como lo ven, entonces el trabajo del equipo es muy importante. Yo sé que cada quien tiene su personalidad, que cada quien tiene su modo de pensar, pero el trabajo en equipo es muy importante. Que si mi compañero ya lo veo, mejor dicho, que se le está saliendo hasta el hígado levantando el paciente de 90 kilos y la compañera ya flaquita, bajita, como nos suele pasar a muchos. Entonces, lo importante es ayudarle, que le ayudo compañero, en qué puedo colaborarle, eso es muy importante. La comunicación, una comunicación con respeto, saberse dirigir a sus compañeros, a sus jefes inmediatos, la pertenencia y compromiso. ¿A qué hace esto? Al sentido de pertenencia. Por eso cuando yo estoy en alguna entidad trabajando, me dicen, tenga sentido de pertenencia. ¿Qué sentido de pertenencia? Que si yo voy a tomar un electrocardiograma, no voy a dejar esas chupas ahí todas llenas de gel, porque no es mío, si se daña, pues al final no es mío. Resulta que no es la idea, cuando usted tiene sentido de pertenencia, usted quiere incluso hasta donde se sienta, hasta el computador que le dan para trabajar, usted lo cuida, es cuidar los elementos, es cuidar, es querer la institución donde usted está trabajando, el crecimiento y desarrollo. Entonces usted puede estudiar, puede hacer cursos, puede quizá en algún momento ser escalonado a otro puesto. Entonces, esto es muy bueno. Las condiciones de trabajo. Esto hace parte de las condiciones de trabajo, por ejemplo. eh, donde me voy a sentar debe ser una silla pues que no me genere algún tipo de lesión, de dolor de espalda.
que si voy a bañar el paciente que tenga buena iluminación, que me den los elementos, que me den todas las condiciones, sí, laborales, pero ahí acá me vuelvo un poquito, también hay que tener sentido de pertenencia. Si me dan las monogafas, no es que las tira el primer día, como a veces suele pasar, que si tengo los elementos que me da la clínica para trabajar, no los voy a destrozar porque como a mí no me cuestan, pero ese habla del sentido de pertenencia, de las condiciones de trabajo, lo que me brindan, de la remuneración y los incentivos. Hay instituciones que tienen sus empleados, el empleado del mes. Entonces a usted lo sacan, por ejemplo, en todas las carteleras y usted, por ejemplo, le dan 2 bonos, le dan X premio por ser el empleado del mes. Entonces, esto incentiva, esto sube muchísimo. Cuando usted, por ejemplo, le dicen usted es muy buena auxiliar o cuando una jefe le da ese voto de confianza, eso es muy importante para ustedes. Que sea usted la que le diga, no, X persona la que va a canalizar, X persona yo la delego para que sea quien tome los laboratorios, quien me haga la curación, es muy importante. Tenemos también la claridad estratégica, entonces esto hace parte, este es el trabajo que vamos a hacer, todo esto se va a reflejar en esto, en la claridad estratégica. ¿Listo, muchachos? No sé si alguno se desconectó en algún momento. Karen y Milagros, así todavía continúan. Sí, Karen, ¿vamos ahí? ¿Vamos bien? Sí, señora. Milagros. Sí, señora. Listo. Ah, bueno, es que les vi un momento bloqueado, entonces pensé que se les había caído el internet. Listo. Vamos con la comunicación organizacional. Entonces, estas son las técnicas encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes, ¿sí? Pero un mensaje que sea positivo, no el mensaje que se vuelvan los chismes de pasillo, no el mensaje que dicen es que fulanito dijo, pero el otro le aumentó, no, los mensajes que sean eh, para crecimiento, y esto se da dentro de las organizaciones con todos los miembros y con la sociedad, que sea algo que se escalone que esto que va acá, que por ejemplo la tablita morada empiece desde lo más pequeño, que continúe en la más grande, en la más alta, no que empiece acá la más alta y acá termine la más baja porque se forma, mejor dicho, lo peor. Entonces, una comunicación asertiva, una comunicación que sea adecuada con sus pensamientos, un buen mensaje que usted pueda llevar a ellos en las instituciones donde ustedes laboren. Entonces, son los mensajes que yo transmito. Yo transmito un mensaje también a la sociedad con mi actitud. Si a mí alguien me pregunta, por ejemplo, señorita, ¿dónde está? ¿Dónde encuentro el doctor? ¿A qué horas viene a hacer curación o a qué horas viene a pasar revista? Ah, yo no sé. Ese no es el impacto que queremos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el mensaje nosotros lo damos con nuestra buena actitud, incluso hasta con una mala cara que usted haga, esa persona decir, no, esta enfermera es lo peor. Entonces, son los mensajes que transmitimos a la sociedad, a las personas, a nuestros compañeros de manera verbal y no verbal. Continuamos. Entonces tenemos el clima laboral. Entonces, ¿a qué hace referencia? Tiene que ver con todo lo que nos satisface, lo que influye directamente en una productividad. ¿Por qué traigo esta imagen a colación y por qué la coloco acá? Porque me parece muy bonito cuando la gente tiene un buen clima laboral, que todos trabajan en equipo. No que allá el uno le tiró, no le importó, ni siquiera le alcanzó el compresero para que ayudara, no, sino que todos es un buen equipo, yo comparto, yo trabajo con usted. Entonces, este clima laboral no solamente va en el ámbito, solamente digamos donde queda mi pedacito, donde queda mi servicio, no. Este clima laboral va desde la cabeza principal, que es el gerente, hasta la persona que nos recibe en la portería, el señor de seguridad, el guarda.
Entonces, este clima laboral, porque si yo, digamos, siempre voy a tener roces con el señor de seguridad cuando va a salir porque me va a revisar la maleta. Entonces, ya, solamente cuando voy a entrar o cuando voy a salir, ver esa persona me indispone, ya como que qué pereza. Y lo mismo con el gerente. Entonces, la idea que es que cuando un gerente llega, entonces no crear como ese miedo, ay, qué fastidio, llegó fulano de tal, o qué pereza, llegó mi coordinadora, no. El clima laboral trata de todo eso, de que les agrade, que una persona llegue a vigilar, de que, ay, qué chévere, bueno, llegó la jefe, vamos a revisar, voy a preguntarle que se encuentre este apoyo. Pero esto lo creamos entre todos. Entonces, esto es trabajar en interés los unos con los otros, sin llevar esa rivalidad, esa competencia de que quién es mejor, ¿sí? Entonces, el clima laboral lo hacemos todos. Listo. Entonces, tenemos el trabajo en equipo. Entonces, tenemos 3 ítems del trabajo en equipo. Entonces, dice que trabajamos en grupo, en equipo y equipo de trabajo. Entonces, ¿qué significa el grupo? La pluralidad de personas que dependen unas de otras para lograr un objetivo común en un tiempo y lugar definido. Es decir, cuando yo trabajo con mis compañeros, por ejemplo, yo les digo, no, tiene que trabajar Jefferson, Milagros y Karen, por ejemplo. Entonces, es un grupo, va a trabajar, por ejemplo, en un tema determinado, tiene que trabajar en grupo y determinar y lograr que esto que se emprenda pueda ser finalizado, que pueda ser culminado de la mejor manera. El equipo, entonces, es un conjunto de personas con objetivos comunes, en donde cada uno tiene una función específica. Por ejemplo, en una entidad. José es la persona que hace los inventarios todos los días, por ejemplo, es el jefe de servicio. Karen es la fisioterapeuta y Milagros es la médico. Cada uno tiene una función específica. ¿Por qué? Porque José, si va a ser el jefe profesional, entonces, ¿qué va a hacer él? Él se encarga de la parte de sus medicamentos, de dirigir a su personal. Si Karen es la fisioterapeuta y recibe una orden, pues entonces ella la debe cumplir. Ella tiene una función específica. Y si Milagros es la médico, tiene la finalidad de verificar todos los días sus pacientes, de realizar las notas, de realizarle cambios. Entonces, esto es muy importante. Y el equipo de trabajo, entonces, pueden ser todos ustedes. Todos ustedes quizá en algún momento de la vida puedan trabajar en una entidad y cada uno se entrega turno y cada uno es su equipo de trabajo. Entonces, unos trabajan por la mañana, otros por la noche y otros en la tarde. Así se dividen en ocasiones los turnos. Entonces, todos van a trabajar en equipo, todos van a colocar su granito de arena, que si quedó un pendiente, pues por eso les digo que no se lo acostumbre que todos los días todo el mundo deje pendientes, no. La idea es que si los va a dejar que sea de la mejor manera, ¿sí? Y solicitando muy amablemente a su compañero, pero este es un trabajo en equipo. Les pongo un ejemplo. Cuando yo estuve en la unidad de cuidados intensivos, tenía en ocasiones códigos. Entonces llegaban mis compañeros, me encontraban en pleno código, o viceversa, yo también llegaba y los encontraba en pleno código. Bueno, me enguantaba, me lavaba las manos, me enguantaba que hay que ayudarles. Es eso. No es como otros que se sientan, se cruzan los brazos, porque también pasa, y esperan a que simplemente termine el código, así es pobre auxiliar viva, mejor dicho, fuera de Bogotá y salga a las 7 de la noche, pero definitivamente ese día salió a las 9. Es el trabajo en equipo, todos con un mismo objetivo. En ese momento el objetivo es sacar al paciente, que salga bien, que poderlo entregar de la mejor manera. Entonces les pongo estos ejemplos porque ustedes trabajan en el sector salud. Entonces, parte del equipo de trabajo nos define con 4 ítems: el liderazgo, la autoestima, la baja autoestima y la empatía. Entonces, son temas del clima organizacional que nos muestra qué es el liderazgo, lo que les mencionaba anteriormente. Es una forma de ejercer influencia sobre un equipo determinado en busca del logro de los ciertos objetivos. Mi objetivo es que hoy mi turno salga bien a cabalidad. Entonces,
yo quiero que todo salga bien, que podamos entregar los inventarios, que podamos entregar a tiempo, con las notas, con todo esto. La autoestima, entonces, la autoestima es cómo nos valoramos, cómo nosotros nos vemos ante los seres humanos. ¿Por qué les traigo esto? Porque uno en ocasiones ve muchas personas que tienen muy baja autoestima, ¿sí? Que se creen lo que otras personas les dicen, usted es feo, ah, bueno, yo soy feo, usted no nunca lo va a lograr, no, usted nunca lo va a lograr. Creo que hay muchas personas de las que están aquí que se la han guerreado, que quizá muchas personas no han creído en ellas, pero aún siguen acá porque ustedes saben que tienen mucho por qué dar, mucho por qué ser y quizá, no sé, no, esas palabras que quizá nos bajan, nos dejan por el piso, no, no porque ustedes no pueden tener una baja autoestima. Y digamos, si ustedes están en el trabajo y dicen, no, yo por ejemplo, a Natalie no le dejo nada porque ya ella es desorganizada, por ejemplo. Entonces, ella se va a creer que ella siempre va a ser así, que nunca va a ser una de las personas que va a sobresalir, no. Entonces, eso es crearle una baja autoestima a las personas. Ustedes deben decir, no, yo siempre puedo, yo voy a poder, yo voy a salir adelante. La baja autoestima, entonces, hace referencia. Entonces, siempre debemos de no dejarnos creer lo que las otras personas nos dicen. Entonces, aquí dice que son algunos ataques de ansiedad, repentinos, cambios de humor que podemos tener, ¿sí? Cuando, digamos, otra persona nos dice, no, usted no canalice porque usted no lo sabe hacer. Entonces ya usted se pone de mal humor, usted dice, no, de verdad, yo no lo puedo hacer. Entonces, no hay que encontrar el lado negativo a las situaciones positivas. Si usted no puede decir, bueno, listo, entonces enséñeme que la próxima vez yo lo voy a hacer bien, si usted cree que es la persona más idónea. Entonces, nunca dejen que los mensajes de ninguna parte, de bien sea, digamos, en su ámbito laboral, ni su ámbito social, familiar, les baje su autoestima, no siempre con la autoestima alta, porque si ustedes están acá es porque van a cumplir una meta muy, muy grande en su vida. Entonces, eso es lo que deben seguir, la empatía. Entonces, ser capaces de sintonizar con otras personas. Yo sé que en ocasiones nos cuesta, en ocasiones, como dicen por ahí, uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero tampoco nos podemos dar mala vida porque simplemente, por ejemplo, yo en mi trabajo, Jefferson, si es mi colega y me cae gordo, porque siento yo no me voy a hacer mala vida porque él me cae mal, jamás en la vida. Entonces, cada uno va a trabajar, vamos a crear empatía, vamos, listo, vamos netamente a lo laboral, nada y ahí tiene que pasar ya nada más. Y entonces, es la empatía, es como yo em, voy a hacer, a sintonizar, digamos, con las personas, ¿sí? Entonces, nos dice que en las organizaciones esta capacidad es muy valiosa y exigida en habilidades que sean bien desarrolladas. Entonces, es nuestra cultura, ¿sí? Todos, digamos, no somos así de caerle bien a todo el mundo, pero la idea es tener un buen ambiente laboral y no dejarnos sobrellevar por el momento. Tenemos las relaciones humanas. Entonces, ¿por qué les traigo esto? Yo sé que en ocasiones, cuando estamos, quizá lo que les mencionaba anteriormente, todos los días, quizá en algún momento de la vida usted puede irse a su trabajo desmotivado. ¿Desmotivado por qué? Porque quizá deja a su hijo enfermo, porque deja a sus padres enfermos, porque ese día no le alcanzó el dinero para el bus, porque ese día tuvo dificultades, se peleó con su novio, con su esposo, con todo el mundo. Entonces, no falta que usted se vaya de mal humor y pasa. Entonces, ¿qué debe usted tener unas buenas relaciones humanas? Porque resulta que el paciente no tiene la culpa de lo que usted está viviendo, no tiene la culpa de que usted esté pasando por algún tipo de dificultad. Entonces, con respecto a esto, ¿por qué les traigo? Entonces dice que es crear y mantener en los individuos relaciones cordiales. Lo que les mencionaba, usted el hecho de llegar y decirle a una persona, buenos días, por lo menos ella sabe, ese paciente sabe que existe para usted. Buenos días, don Raúl, buenos días, doña Sara, o sea, eso es muy importante, ¿no? Aquí ni siquiera entran ni saludan, si no les interesa llegar, revisar todo, que no le dejen ni media gota de sangre, que todo bien marcado, pero todo es, es un conjunto, sí, es una serie que usted no solamente se puede dedicar a una sola cosa, sino revisar todo. Entonces usted llega, saluda, se presenta cuando el paciente apenas ha llegado. Entonces, buenos días, mucho gusto, mi nombre es Julie Sánchez Bernal, soy la enfermera de turno, lo voy a acompañar hasta la 1 de la tarde. Siempre es muy bueno presentarse, ¿sí? Siempre es muy bueno, porque ellos siempre se van a llevar eso.
Entonces, son los vínculos amistosos que usted hace basados en reglas, en fundamentos, en el que el reconocimiento y el respeto y la personalidad humana siempre va a marcar. Siempre, por ejemplo, hay personas que son excelentes, que cuando se van siente usted ese vacío, pues solamente de sus compañeros, chicas muy buenas que han sido auxiliares que usted dice, no, qué lástima que se vaya, muy buena auxiliar, muy afortunada donde el sitio donde se va a ir. Es bueno ustedes crear, tener esa credibilidad y demostrarle a las personas de que son capaces en la vida. Listo, chicos. Entonces pasamos al tema de definición y términos como tal el glosario. Tomé los términos más importantes para que ustedes tengan conocimiento. ¿Con el tema anterior tienen alguna duda? ¿Seguros? Karen, ¿cómo va con el tema anterior? Bien, profe. ¿Segura? Sí, señor. Listo. Si tienen dudas y preguntas, de una vez las pueden ir realizando en el transcurso de la clase. No les dé pena preguntar. Yo les digo, es mejor ponerse rojo una vez y no ponerse rojo toda la vida. Bueno, entonces con la definición de términos y el glosario, entonces les tomé alguna terminología. Entonces, como vamos a tocar el tema de seguridad del paciente, es la clase como número 17 aproximadamente, el tema de seguridad, entonces les traje la definición, entonces, ¿qué dice? Dice que es la credibilidad al paciente que usted le da en ese momento, que le da el prestador. Entonces, es la seguridad que yo le voy a dar al usuario en ese momento. Si yo, por ejemplo, le voy a canalizar y empiezo a hacer así, por ejemplo, a temblar, ¿qué cree que va a pensar? Si usted va a tomarse unos laboratorios y ve que el auxiliar, mejor dicho, está temblando y está más asustada que ¿usted cree que le inspira confianza? ¿Ustedes creen que una persona así les van a inspirar confianza? No, ¿cierto? Entonces, es la seguridad que yo le brindo al paciente en ese momento, que todo el personal eh, que es idóneo, que tiene el conocimiento para poderle brindar un buen servicio de atención. La capacidad de respuesta, lo que les decía ayer. ¿Ustedes creen que si a mí me llama el usuario 100 veces, pero entonces cuando va el pobre ya se ha orinado, porque como yo no fui diligente, entonces ahí sí me pongo brava porque si orino y me toca cambiarlo? Entonces la capacidad de respuesta, lo que yo le puedo brindar, acudir inmediatamente, suministrar un servicio oportunamente, a tiempo, el compromiso que yo adquiero. Si yo en mi turno voy a tener a este usuario, bien sea en consulta externa, en urgencias, en UCI, en hospitalización, o sea, en el servicio donde quiera que esté, es hacerlo de la mejor manera, ser diligentes, ser capaces de tener una respuesta adecuada a la necesidad que presenten en ese momento los pacientes, a la necesidad que tiene el usuario. Que llegó un usuario y llegó y me dijo, no, mire, me acabaron de dar esta orden, ¿qué hago? ¿Qué hago con esa orden? ¿Será que me voy para la casa? ¿Será que tengo que autorizarla? Bueno, si usted no sabe, busque respuestas en otra persona, apóyense. Sí, uno nunca debe quedarse con el, no sé, no se va, pregúntele a no sé quiéncito. O a veces ni siquiera los dirigen bien. Entonces, si ustedes no saben, diríjase donde la jefe, diríjase donde el médico, ¿qué podemos hacer? ¿En qué les pueden ayudar? Ser diligentes. La empatía. Entonces, lo que les mencionaba anteriormente, la empatía con los pacientes, entonces ser diligentes, tener una buena personalidad, un compromiso, ser diferentes ante las necesidades, digamos, porque ellos se llevan un concepto en ocasiones muy diferente de lo que les decía. Ellos no van a decir, no, allá fue Karen la que fue mala auxiliar, fue Natalie, fue Milagros, fue José, no, allá siempre dicen, no, esa institución es lo peor, esas auxiliares son lo peor, esas enfermeras son lo peor. Entonces, no, lo ideal es que así ustedes tengan un mal día, se hayan levantado con el pie izquierdo, siempre tengan una buena empatía con los pacientes, porque es la imagen que se van a llevar de ustedes. Tenemos la parte de peticiones, entonces hay solicitudes respetuosas de información o de evacuación relacionada. Por ejemplo, en algún momento yo recibí una solicitud cuando cubrí el departamento de enfermería, por favor, sería bueno que todos los jefes andaran con TOC. O sea, una solicitud que a veces dice, bueno, pero la está dando un usuario, entonces
usted la toma porque la está dando en ese momento el usuario. Entonces es importante tomarla. Tenemos la parte de quejas y reclamos, la que nadie quiere, y en ocasiones es la que más se presenta, depende del auxiliar. Usted ya ve caras y ya dice, no, definitivamente otra vez esa persona, entonces ya se puede ir a un proceso disciplinario según la queja que coloquen. Por ejemplo, si colocan, no, esa persona me gritó, me estrujó, me maltrató, esas son quejas muy delicadas, de las que pues deben, o sea, nadie quiere que vayan y le lleven su familia ya que se lo maltraten. Entonces, es la expresión de inconformidad que tienen los usuarios respecto a una situación que generó un disgusto en la prestación del servicio. Es decir, por ejemplo, un día había una queja, no, es que esa persona cuando me fue a llevar al baño me jaló muy duro y allá me quitó el yelco, por ejemplo. Entonces, ellos siempre van a decir, van siempre a poner la queja. Ellos siempre pues, se defienden, ¿sí? Digamos, ellos no pueden quedarse como con ese sinsabor de qué va a pasar. Las sugerencias, lo que les mencionaba anteriormente, entonces las ideas relacionadas con el desempeño, con las funciones que se estén generando en las instituciones, las felicitaciones, eh, pues en ocasiones no son muy pocas, las felicitaciones pueden ir dirigidas a una persona con nombre propio, al servicio, a la IPS, a la institución donde esté en ese momento. Las felicitaciones son mínimas, pero sí se dan también. Y eso es muy bueno porque eso va a su hoja de vida y eso deja muy bien que hablar de usted. Entonces, la intermediación, entonces es el proceso que se lleva en cuanto, por ejemplo, a una queja, a una felicitación, a una sugerencia. ¿Cómo lo vamos a escalonar? Entonces, en este caso, por ejemplo, la intermediadora va a ser trabajo social, que va a haber una persona encargada de trabajo social. Entonces, ¿qué va a hacer esa persona? Es la que va a recibir las quejas, los reclamos, las sugerencias y las va a escalonar al ente, a la cabeza. Por ejemplo, digamos, es una sugerencia de infraestructura. No, mire, yo sugiero que acá coloquen otro baño porque solamente hay un baño acá y yo requiero que sean 3 baños, por ejemplo. Entonces eso se escalona a la alta gerencia. Por ejemplo, si es una felicitación, esto también va firmado por una persona encargada, va luego a talento humano y a su hoja de vida. Las quejas van con sus jefes inmediatos. Mire, jefe, que a su auxiliar X le colocaron una queja, a la jefe, a la fisioterapeuta, al médico, entonces por favor para que diligencien la respuesta. Y no son respuestas de que, ay, fue porque se ya tuvo mal día, no. No, ellos en ocasiones no aceptan. Recuerde que los usuarios de hoy en día están muy bien documentados, ellos preguntan muchísimo y son muy pocos los que, digamos, usted quisiera como, digámoslo así, de manera fea, embolatar. No, ellos ya no se dejan. Entonces tengan presente todo esto. Bueno, vamos a hablar de los temas en cuanto a bioseguridad. Entonces, vamos a hablar de los accidentes laborales. ¿Dónde puede ocurrir un accidente laboral? En las instituciones. Un accidente laboral puede presentarse cuando usted, por ejemplo, su IPS lo delega para poder presentar una atención en salud. Perdón, cuando su IPS lo delega, por ejemplo, yo hoy voy a una capacitación a la secretaría, ¿sí? Y allá me resbalé y me caí. Allá me cubre, obviamente, mi ARL porque yo estoy en ese momento cumpliendo una función de la institución. Entonces, por lo tanto, se puede presentar un accidente laboral. ¿Qué es accidente laboral? ¿Cómo puede ser? Puede ser una lesión orgánica, una perturbación funcional, o sea, por ejemplo, alguien se cayó, se fracturó la cadera y nunca más puede volver a caminar bien. La tienen que reubicar y la empresa no la puede, digamos, sacar porque sí, eso va a investigación, eso va a muchas cosas. Que, por ejemplo, si esa persona se resbaló en unas escaleras y las escaleras tenían antideslizantes, la empresa a usted le dio la dotación, los zapatos adecuados, pero usted ese día fue con unas chanclitas de esas que vienen por ahí, entonces se resbaló y se cayó. Entonces hay que tener cuidado con eso, hay que saber cuándo nos podemos defender también. Puede ser una invalidez, de forma que ya usted toda su vida así, o en el peor de los casos, la muerte. Vamos a tocar el tema de asepsia. Entonces, ¿qué significa asepsia? Es cuando usted limpia y retira todos los microorganismos patógenos que puede tener un paciente, ¿sí? Cuando usted va a canalizar, porque a veces pasa que cuando, no, el paciente ya se bañó esta mañana
y cuando la jefe va a cultivar, pues no sabe si lo está terminando de bañar del mugre que le sale en la gasa o si, o cómo hacer a ello. A veces digo, ¿en serio lo bañaron? ¿Quedó bien bañado? Pues yo les decía, como vuelvan y lo bañen porque quedó mal bañado. Ay, pero ya lo bañamos, no quedó mal bañado. Entonces, es muy importante, ¿por qué? Porque hay microorganismos en la piel, entonces eso se puede ir al torrente sanguíneo y formarse en una sepsis, o sea, se puede formar. Hay pacientes que en serio, los pacientes mueren infectados. Y qué triste que un paciente muera solo porque alguien no se quiso lavar las manos, porque el afán fue y lo canalizó ya, pero como no es mi familiar, como no es nada mío, pues entonces yo lo cojo y venga para acá y hago y deshago. No, señores, lo que les decía, los pacientes, los usuarios, hay que tratarlos como parte suyo, ¿sí? Tengan sentido de pertenencia también con ellos. Entonces, hay que cuidarlos también. Una infección asociada al cuidado de la salud es un evento adverso también. ¿Listo? También se investiga. La antisepsia, entonces, hace referencia al estado conseguido tras la aplicación de sustancias químicas para inhibir o reducir los microorganismos de la piel viva, las membranas, las mucosas o tejidos abiertos, a un nivel en el cual no se generan infecciones. La bioseguridad, entonces, son las normas requeridas para proteger la salud de los trabajadores del área de la salud en cuanto a las infecciones. Entonces, ¿cómo yo voy a proteger? Por ejemplo, si el paciente tiene una tuberculosis y yo no le voy a suministrar, yo no le voy a dar los tapabocas N95, pues probablemente la tuberculosis se le pueda pasar también a él, pueda tener una infección cruzada de paciente a profesional, entonces no es la idea. Entonces, en este caso, la bioseguridad es todos los elementos que me brinda la institución para salvaguardar mi vida y que yo los utilice de la manera adecuada. Tenemos la parte de desinfección. Hay instituciones que, por ejemplo, manejan la parte de desinfección, la delegan, por ejemplo, se hace la desinfección terminal todos los sábados, todos los viernes. Entonces, un viernes lo hace en la mañana, el otro en la tarde, el otro en la noche. Pero entonces, ¿qué es la desinfección? Esto va encaminado a reducir el número de microorganismos. Entonces, hay en ocasiones que la gente lo hace por hacerlo, ni siquiera lo hace a conciencia. Resulta que los microorganismos pueden quedar pegados en las teclas del computador, en su celular, en los esferos, en los nocheros, en las bombas de infusión, en los monitores, porque no se hace una adecuada desinfección. Adicional a eso se va a hacer una descarga diaria, que es la descarga diaria, que se limpia toda la cama de los pacientes, paciente que se baña, que se limpia todo de una vez, porque hay pacientes que deben de hacer, digamos, sus necesidades fisiológicas en la cama y no se bañan las manos, entonces van a tocar barandas, van a tocar, y luego se va y lo saluda de mano, imagínense. Entonces es importante todos los días desinfectar todo. Esto hace parte del factor de riesgo, entonces es aquel que puede ser controlado y procede al comienzo de la enfermedad. ¿Cómo hace un factor de riesgo? Entonces, un factor de riesgo es, por ejemplo, este paciente tenía riesgos de infectarse porque tenía una herida abierta, ¿sí? Entonces, por lo tanto, hizo una sepsis, ¿sí? Entonces, esos son los factores de riesgo que se pueden ocasionar. Entonces, este paciente, por ejemplo, viene de, por ejemplo, un habitante de calle, ¿sí? Que viene con una cortada a nivel de abdomen izquierdo, pero se infectó y murió por una sepsis. Tenía factores de riesgo, ¿por qué? Porque uno, pues es una persona pues que no se baña todos los días, lo pudieron haber lastimado con un objeto cortopunzante que estaba infectado y esto ocasionó que el paciente muriera. Entonces, tenemos factores de riesgo. Saliéndome, digamos, no saliéndome, sí, digamos del tema, pero por ejemplo, un factor de riesgo en un paciente que se infarta, que es hipertenso. Por ejemplo, lo que dicen ahora, hay factores de riesgo para que el paciente que se contagia muera. La hipertensión, la diabetes, lo del cáncer, las enfermedades de inmunosupresión, como por ejemplo el VIH, el lupus, enfermedades autoinmunes que generan factores de riesgo para que esos pacientes puedan llegar a la muerte. Tenemos la parte de elementos de protección personal, entonces estos deben utilizarse bajo la directriz del prestador. Entonces esto lo que previene son los accidentes y contribuye a un buen bienestar, a un bienestar laboral, perdón. Entonces, ¿qué me dice acá? Que los elementos de protección personal yo los debo utilizar cuando tengo riesgo de exposición a fluidos, cuando voy a tener contacto con paciente contaminado. ¿Por qué se hace énfasis en esto y en ocasiones seguridad y salud en el trabajo molesta muchísimo?
porque allá no falta el que estaba cambiando el paciente posición, el paciente tenía sonda, no, accidentalmente se desconecta y le cae la orina en los ojos. Ha pasado así. En algunas ocasiones tuvimos accidentes de auxiliares por este motivo. Oh, sorpresa que cuando se va a ver las cámaras de seguridad no tienen los elementos de protección, ahora apenas se colocan el tapabocas no va acá, el tapabocas siempre se tiene que colocar bien cubriendo boca y nariz, o sea, siempre salvaguardando su vida. Lo que yo siempre les decía, bueno, cuando está en la parte asistencial, el paciente ya tiene su diagnóstico, su patología, ya tiene neumonía, ya tiene tuberculosis, ¿será que nosotros somos inmunes a que en algún momento de la vida nos llegue a pasar? Entonces, no. Entonces, esos elementos de protección personal son muy importantes. Los factores de riesgo biológico son cuando estamos expuestos a sustancias derivadas de los mismos, como por ejemplo sangre, orina, secreciones, que por ejemplo, tiene una herida que está con fluidos, que está expuesta. Entonces, ese es el riesgo que nosotros podemos tener si vamos a manipularla siempre con guantes, siempre salvaguardando nuestra vida. Entonces, esto es muy importante, pero en algunas ocasiones, digamos, ustedes ahorita van apenas a empezar y dicen, no, ¿por qué me hablan de todo esto? Lo van a ver en su día a día y va a ser muy importante que desde acá tengan presente todo esto, porque cuando vayan a la práctica se lo van a exigir, los elementos de protección personal, y les van a preguntar muchas cosas relacionadas. Entonces, es importante que ustedes tengan una base. Profe, ¿qué son las esporas? Las esporas, las esporas hace parte de los hongos también, ¿sí? Entonces son bacterias, virus, hongos, como por ejemplo, una espora es derivada de los hongos y se puede ir al torrente sanguíneo, que es donde se pegan las esporas. Por ejemplo, una fungemia. Por ejemplo, hay esporas que depende de cómo sea su tipificación al microscopio, esa espora puede tener un nombre significativo, ¿sí? Por ejemplo, una espora es una cándida, una cándida albicans, entonces esos son hongos que se van a la piel, que no es lo más recomendable. En este momento, por ejemplo, a nivel nacional, aparte del COVID, también si se llegase a presentar en alguna institución un paciente con una cándida auris, se considera brote. ¿Por qué? Porque es un hongo en la sangre, ¿sí? Son tipos de esporas y esos se pegan a los elementos. Por eso es lo que les hacía énfasis en la desinfección. Estos hongos, estas esporas se pegan, pero es terrible, o sea, y pueden durar muchos días. Entonces, las desinfecciones cuando hay ese tipo de microorganismos deben de realizarse con hipoclorito. Con eso se llama un plan de choque, que debe hacerse con hipoclorito casi que puro para que pueda eliminar. Entonces, si los pacientes deben de estar aislados desde que la detectan hasta que bien sea o fallezcan o se vayan de egreso de la institución, ¿sí? Entonces, esto hace parte de las esporas, de los microorganismos que puede llegar a presentar un paciente, bien sea en su torrente sanguíneo, en su torrente urinario. ¿Te quedó claro, Jefferson? Sí, señora, muchas gracias. ¿Seguro? Más que seguro. No, es que ya sabía más o menos, tenía idea, sino que estaba un poquito confundido, pero ya, muchas gracias. Vale. Cualquier cosa van preguntando. Entonces los fluidos, entonces dice que es todo lo que el cuerpo, lo que les mencionaba anteriormente, entonces todo lo que brota líquido. Por ejemplo, el paciente que siempre está goteando la sangre, el paciente que siempre, digamos, tiene una herida que siempre está sacando este líquido necrótico, entonces es a lo que estamos expuestos. ¿Por qué digo estamos expuestos? En algún momento de la vida uno pues se confía, un auxiliar fue y tomó una prueba a un paciente con VIH positivo, ¿sí? Con una carga viral súper alta. Ella no se dio cuenta que dejó el mandril y fue y recogió todo así, lo recogió así de esta forma, pues cuando cerró la mano, o sorpresa que va y se pincha. Pues entonces calculen que los fluidos siempre van a estar ahí, entonces no nos podemos confiar, no nos podemos confiar que porque yo veo una cara bonita, entonces no, eso que se me va a pegar a mí. Ojo con eso, estamos muy expuestos. No quiere decir que ahorita diga, no, ya me da miedo trabajar en la parte asistencial. Desde que usted haga sus cosas bien, nunca tiene por qué pasar nada de esto. Entonces, el riesgo biológico es la exposición, la posibilidad de adquirir una enfermedad por el contacto con un microorganismo reconocido con patógenos
potencialmente patógenos. O sea, es decir, un microorganismo que se considere potencialmente, como les decía, puede que sea un virus o puede que sea una bacteria, como por ejemplo una bacteria muy, que sea tremenda o multiresistente, por ejemplo, una Serratia marcis, que mejor dicho, casi que los antibióticos no. Entonces usted puede estar expuesto, usted puede colonizarse en la garganta, puede colonizarse, aunque usted no crea, es en serio. Entonces usted puede ser el portador, puede ser la fuente de contaminación para otros pacientes, como está pasando actualmente. Hay personas que son asintomáticas porque simplemente tienen el virus y no desarrollan esa sintomatología. Como puede esa persona que tenga ese periodo de incubación y vaya y se lo pegue a la persona que es inmunosuprimida, hipertensa, que tenga factores de riesgo, y esa persona sí la coge y le da 3 vueltas. Entonces, en las instituciones también tenemos ese riesgo biológico, entonces esa exposición a fluidos. Usted también puede tener neumonía, usted también se le puede, digamos, pasar el bicho, siempre lo decía y siempre lo digo, si usted no utiliza sus elementos de protección personal, vamos a estar expuestos. Microorganismo dice que es cualquier organismo que es de cualquier tamaño que solamente se observa al microscopio. Entonces, lo que me preguntaba Jefferson, las esporas, los hongos, la levadura, las bacterias, los virus, los hongos, todo, incluso los parásitos, solo se ven al microscopio. Entonces no los podemos ver. Yo, como les decía, nunca usted va a ver aquí la serratia, va a ver el baumani, ay, ahí va corriendo, no se me va a pegar. No, jamás en la vida. Todo eso se da al microscopio, por eso siempre debemos de salvaguardar nuestra vida. Y los virus siempre son los principales microorganismos que se encuentran en riesgo, ¿sí? Biológico, derivado de una actividad asistencial de la salud en las instituciones, ¿sí? Hay virus, hay bacterias, hay muchas cosas que quedan expuestos en el ambiente, incluso en su ropa. Se lo sugiero, si ustedes cuando estén en sus actividades, traten de llevarse otra ropa, ¿sí? Para no poder llegar con estas bacterias, llegar a su casa. Si tienen hijos, si tienen sus padres, familia, no es mejor no ponerlos en riesgo. De esa manera, sugerencia, se los hago saber. Y finalmente, muchas gracias a todos. Muchas gracias por prestar atención a la clase. ¿Tienen dudas? Preguntas. ¿Cuáles son los elementos de protección personal, Dayana? Los guantes, el tapabocas, no sé, el traje. Es que la verdad no sé muy bien cómo se llama el traje, pero Sí, pero ¿qué me previenen los elementos de protección personal? contagiarse pues, de algún virus, de lo que estaba hablando ahorita, profe, que puede que estemos realizando un examen y puede que nos chucemos con la misma aguja o que nos queden ahí pues, sustancias de la misma sangre y no sé qué más, profe. Karen, ¿qué es el riesgo biológico? El riesgo biológico es cuando, en caso tal de que no se tengan las protecciones adecuadas o los elementos bueno, como tal, es que no me acuerdo muy bien si es las bolsas de basura, profe, relacionado con eso más o menos. ¿Se está poniendo Sí, señora. seguro? Sí, señora. Entonces, el riesgo biológico es a lo que estamos expuestos siempre, a las secreciones, a los líquidos, sangre, todo esto vamos a estar expuestos. Entonces, es tener en cuenta que en el momento que vayamos a entrar en contacto con estos líquidos, ¿sí? Por ejemplo, un paciente con un cáncer de abdomen, le hicieron una laparotomía exploratoria, lo dejaron empaquetado es que en ocasión, o con abdomen abierto. El paciente entró en paro y empieza usted a reanimarlo y empieza a salir sangre del abdomen. Entonces estoy expuesta a un riesgo biológico en ese momento. Entonces, hay momentos que no da tiempo, incluso usted no me va a colocar las manógrafas para hacerle RCP a este paciente, pero siempre entonces, como lo vaya a hacer, siempre piense en su salud. Sí, en ese momento usted, digamos, no ser egoísta, pero
pensar en usted, ¿sí? Digamos que usted se puede salpicar, que usted, digamos, si lo va a hacer, pues por lo menos gire la cabeza para otro lado para que no tenga el riesgo de salpicadura. ¿Listo? Lady. Lady, creo que es Lady. Lady, ¿qué seguridad? Qué pena, lo podemos decir que se comunica cortado. Tranquila. Lady, ¿qué seguridad? Es la confianza que se le debe dar al paciente frente a un procedimiento, es tener la seguridad pues, de los conocimientos que nosotros sabemos que necesitamos pues, realizar el procedimiento al paciente, para brindarle como esa confianza para que él sepa que vamos a hacer las cosas bien. Perfecto. Muy bien. José. Sí, profe. ¿Qué es bioseguridad? Bioseguridad son como o sea, las normas o los requisitos como que debo tener para implementar como un desarrollo o una estrategia de trabajo para proteger mi salud y también la del paciente, ¿no? Por ahí. Son como como las estrategias les implemento que debo manejar para proteger mi salud y también como la del paciente. ¿Sí, profe? Aleja, hoy está callada. Señora profe. Hola, Aleja. Hola, profe. ¿Cómo estás? Bien, yo hablo mucho. No estás Profe, callada hoy. se escucha un José, ruido. porfa, puedes colocar tu audífono en... Gracias. Aleja, Señora profe. ¿me recuerdas, por favor, uno de los principios de la ley 100? Uno de los principios de la ley, sí, ya te digo. Y yo te hablo, ¿no? Ya lo en el cuaderno porque acabamos de terminar la clase. Ay, en serio. Me cortó entonces, profe. ¿En serio? Sí, profe, porque es que no le escucho bien, escucho muy pasito. ¿Por Por qué eso no estaba, me presentó a la clase? ¿Y por qué no me dijo? profe, porque yo ahí esto está como, pero entonces escuchaba muy pasito. Listo. Bueno, entonces, léame los que anotó. Los de la ley 100 tengo, espérate. Dice que los principios de la ley 100 son la eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación. Muy bien. ¿Me puedes explicar, por favor, del clima organizacional qué es trabajo en equipo? Aleja. Ay, perdón, no había puesto el micrófono. Es cuando cada uno como que tiene, se ayuda o sea, el grupo en sí se ayuda uno al otro a cumplir el mismo objetivo. Claro que sí, señora. ¿Cómo trabajarías en equipo con tus compañeros? Pues yo creo que nos pondríamos todos de acuerdo para llegar al mismo objetivo, para no tener diferencias uno con el otro. Muy bien. Muchas gracias, Aleja. Juliana. Sí, profe. Juliana, ¿qué es el clima organizacional?
¿Lo defino? Sí, con tus mis palabras. No hay palabras. problema. Sí, claro, perfecto. A ver, es como la forma en cómo nos llevamos con el resto del personal. ¿Es como? Como la forma en cómo nos llevamos y socializamos con el resto del personal. Pues como todos debemos llegar al mismo resultado. Muy bien. ¿Qué se hizo Jefferson? Allá lo vi. Jefferson se me ha escondido. No se esconda, Jefferson. No, pero es que estoy trabajando desde el celular, no la cámara, no es de un No, computador. mentiras, mentiras. Yo ahí lo veo. Bueno, Jefferson. A ver qué pregunta le lanzamos a Jefferson. Jefferson, ¿qué es desinfección? ¿Y cada cuánto la debemos hacer? Profe, la desinfección es, o sea, ese es el tema casi de bioseguridad. Ese tema es prácticamente de la higiene que debemos tener con todos los elementos que utilizamos en cada procedimiento de salud y se debe hacer al término de cada procedimiento que hagamos con cualquier paciente. Como por ejemplo. Digamos, el retiro e instalación de una sonda vesical. Esa sería la asepsia. Entonces, desinfección de elementos quirúrgicos. Eso sería esterilización. Y no lo mencioné, vea, y usted lo sacó acá. Muy bien, felicitaciones. ¿Se acuerdan que por ¿Qué allá yo les más? dije que a diario se debía hacer qué? Esterilización de esos del La material que se... desinfección de todos los elementos del paciente. Barandas de la Ah, cama, como la con todo camilla, cada vez que se traslada un eso. paciente, Claro, antes y después de... muy bien. Ya recuerden que se hace una descarga diaria de todos los elementos y una que se hace de acuerdo al protocolo institucional cada 8 días. Entonces, ellos definen de la manera que se va a realizar y si es cada 8 días o definitivamente diaria todos los días. Entonces, eso ya es según protocolo institucional. ¿Qué me falta? Milagros. Hola, Milagros. Hola, profe. ¿Cómo estás? Bien. Milagros, milagros, milagros. Milagros, por favor, no me tiene que recitar. Uno de los deberes contemplados en el artículo 95 de la Constitución Política de 1991. Uno de los deberes que yo tengo como ciudadano. Ay, profe, no me acuerdo. Como ciudadano, ¿Se acuerdan? Para que yo también les dije. Les pongo hartos ejemplos con lo que estamos viviendo. profe, no me acuerdo. ¿Cómo hacer ese deber, esa atención frente a lo que se está viendo actualmente? Señora, ¿Cómo va a ser esa atención frente a lo que se está viendo actualmente? ¿Se acuerda que yo por allá les puse un ejemplo de ser solidarios por allá? De la paz, no solamente eran las... no, es que no me acuerdo porque como fue lo primero que vimos. Bueno, entonces como es lo primero que vimos, entonces para la próxima clase tiene 3 días para estudiar. Entonces, mejor aún. ¿Quién me falta por acá? Para la próxima clase. Entonces nos lo recita a todos. ¿Sí? Bueno, Sí, señora. como quieres ella me lo recita, si quiere con ejemplos o así a charladito, no importa. ¿Listo? Sí, señora. Listo, Milagros. ¿Quién me falta? ¿Natalie?
Natalie, ya es que acá se me revuelven todos y entonces las caras se me hacen como muy parecidas. Menos Dayana, que Dayana sí me acuerdo por mi auxiliar. Entonces, y así se llamaba, o se llama. Entonces, Natalie, hola. Ya casi vamos a terminar para que se vayan a descansar. No te escucho, Natalie. Ay, profe, ¿en serio no me escuchas? No, no sé si le subes volumen a tu audífono. No, es que siempre he tenido ese problema con el micrófono. Bueno, ahí ya te escucho. Bueno, Natalie. Bien fácil por acá, pero bien fácil. ¿Cómo es el clima laboral? Defíname clima laboral. Bueno, pues para mí el clima laboral es como las relaciones que tengo con mis compañeros o con mis superiores, pues digamos de una manera que, pues para mí, buen clima laboral sería que sea pues de una manera agradable, amable, que no sea, digamos lo que tú decías, de que llega el jefe y entonces ya todo el mundo anda prevenido, sino pues es como la manera de integrar unos buenos, no sé, unas buenas relaciones interpersonales. Muy bien. Son las relaciones que yo tengo efectivamente con mis superiores, incluyendo desde el gerente hasta lo que les decía, hasta el señor de seguridad, no indisponerme. Entonces, es la relación con los directivos, con el personal, es la manera como voy a trabajar, es como yo me hago mi ambiente laboral, como dicen por ahí. ¿Sí? Ay, ¿qué le pasó a esto? Ya. No me deja cerrar. ¿Qué me falta, Claudia? Claudia. Sí, señora. Hola, Claudia, ¿cómo seguiste? Pues ahí vamos, un poquito malita, pero Listo, Claudia. Claudia, señora. por favor, ¿no recuerdas para qué o qué nos evalúa la resolución 3100 del 2019? La 3100, Sí, señora. pues esta es la que evalúa que se esté prestando como un servicio adecuado en los centros hospitalarios, que se lleven a cabo las normas que ellos establecen, como por lo menos deben de tener su protocolo tanto para ingreso de paciente, o sea, que las personas que trabajen en ese hospital sí estén cumpliendo adecuadamente todos estos protocolos. Como por ejemplo. Como por ejemplo, el lavado de las manos, ¿sí? La higienización, también que la atención que se le preste al paciente. ¿Y si yo no cumplo, qué pasa? Si no cumple, pues, o sea, no, es que como no habilitan ese servicio, ¿sí? No le dan como la Muy bien. acreditación, por decirlo así. Listo. ¿Quién me falta? Ya todos. Muy bien, a todos en general les fue bien. Milagros queda pendiente por el punto. ¿Listo? Listo, chicos. Por hoy finalizamos la clase. Les deseo que tengan un excelente fin de semana, que descansen. Descansen mucho. Nos vemos el próximo lunes 4. José ya para el lunes tiene una tarea. ¿Se acuerda, José? Para el tema del lunes. Sí, profe. Ay, profe, tenía una pregunta. La tarea la enfoco en el servicio al paciente. Como O- quiera, José, sí. Manifestación ante el como tú quieras. Bueno, listo, profe. No hay problema. Ya tengo anotado. Como quieras hacerlo, si quieres charladito, no tengo inconveniente. ¿Listo? Lo importante es que participen. Listo, chicos. Les deseo un feliz resto de noche. Descansen mucho, mucho, mucho. Y nos vemos el próximo lunes.
Que estén muy Listo, profe, bien. muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a Gracias, todos. profe. Gracias. Gracias, profe. Que descansen, muchachos. Que descansen.